Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Hemos quedado en ecuación diferencial exacta. ¿Me confirman? Sí. Hola. Sí, ingeniero. Muy bien. Sigamos entonces. Un ratito, esperemos que se completa la I-20 para empezar. ¿Listo? Que sigamos recibiendo. Listo. Ecuación diferencial exacta. Punto aparte, diferencial exacta. Una expresión de la forma m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0 se denomina ecuación diferencial exacta si existe una función g de xy tal que el diferencial de g de xy sea igual a m de xy diferencial x más n de xy diferencial y. Es decir, que toda expresión que es la diferencial total de alguna función de x e y se llama ecuación diferencial exacta. Definamos. Definición. Consideremos la ecuación diferencial m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0 si existe una función g de xy tal que la derivada parcial de g respecto de x sea igual a m de xy y la derivada parcial de g respecto de y sea igual a n de xy. ¿Qué significa derivada parcial de g respecto de x? Todo lo que no sea x será constante. Y aquí lo mismo, ¿no? Derivada parcial de g respecto de y, todo lo que no sea y será constante. Diremos que la ecuación diferencial m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta. La condición necesaria y suficiente para que una ecuación diferencial m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0 sea exacta es que la derivada parcial de m respecto de y sea igual a la derivada parcial de n respecto de x. Simple, entonces tiene que cumplir esta condición para que la ecuación diferencial sea exacta. Si esta condición se cumple, la ecuación es exacta. Entonces, ¿cómo resolvemos? Primero, por supuesto, probamos que sea exacta y le aplicamos el siguiente método. Que la derivada parcial de g respecto a x sea igual a m de xy. Esta será una ecuación, es una ecuación diferencial. Entonces, diferencial de g de xy será igual a m de xy diferencial x. Si esto integramos, por supuesto, adelantaré un poquito, integral diferencial de g de xy será igual a integral m de xy. Si integramos respecto a x, todo lo que no sea x será constante. Si integramos respecto a x, y si estamos integrando respecto a x, además tendremos una constante de iteración, que esa constante la
consideraremos todo término que esté en función de y como la constante, y le pondremos así como la constante de iteración, h de y. Por supuesto, si integramos respecto de y, nuestra constante será h de. Luego, la derivada parcial. Esto vamos a derivar una vez que integramos, vamos a derivar. Pero utilizamos otra condición, que la derivada de g respecto de y sea igual a n de x y y. Y finalmente g de x y será igual a c. Estos pasos vamos a seguir para resolver. Lo hemos hecho en forma genérica, pero ya vamos a resolver algunos ejemplos. Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. 2x y cubo más y coseno de x diferencial de x más 3, paréntesis, 3x cuadrado y cuadrado más seno de x diferencial y igual a 0. Definamos, bueno, siempre lo hemos hecho, m de x y es el factor que multiplica el diferencial de x, n de x y es el factor que multiplica el diferencial de y. Es decir, aquí m de x y es 2x y cubo más y coseno de x. Y la deriva, perdón, antes n de x y es 3x cuadrado y cuadrado más seno de x. Ahora dice que tenemos que derivar m respecto a y, pero dice derivada parcial de m respecto a y. Entonces, todo lo que es x es constante. Aquí coseno de x constante. Aquí 2x constante. Entonces vamos a derivar y cubo. Si derivamos y cubo respecto a y, será 3 multiplicamos por 2x y será 6x y cuadrado. Más derivada de y respecto a y es 1 por el coseno de x, que es constante. Entonces ya tenemos derivada parcial de m respecto a y será igual a 6x y cuadrado más coseno de x. Ahora vamos a derivar n respecto de x. Derivada parcial de n respecto de x. Entonces 3y cuadrado será constante ahora. Y seno de x también constante. Perdón, no. Vamos a derivar respecto a x. Entonces aquí será 2. Vamos a multiplicar por 3 y será 3x y cuadrado. 3 por 2, perdón. 3 por 2, 6x. 6x y cuadrado más derivada del seno es coseno de x. Entonces, ya tenemos las dos derivadas parciales. Entonces, reemplazamos la condición que la derivada parcial de m respecto a y es 6x y cuadrado más coseno de x. Tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto a x, igual a 6x y cuadrado más coseno de x. Cumple la igualdad, por lo tanto, sí es una función exacta. Si es exacta, decía, resolvemos. Por acá empezamos. Será diferencial de g de x y es igual a m de x y diferencial de x. Entonces, reemplazamos primero m de x y para luego integral. Entonces, g de x y es igual a 2x y cubo más y coseno de x diferencial de x. Esto integramos, integral de g de x y es igual a integral de 2x y cubo más y coseno de x diferencial de x más la constante de integración, como indicaba aquí, ¿no es cierto? H de y. Aquí está h de y. Entonces integramos, pero veamos si aquí podemos integrar en dos términos. Estos dos los integramos así separados. Pero ¿qué vamos a integrar? Por ejemplo, vamos a integrar 2x y cubo respecto a x. Entonces, 2y cubo constante. No, cuadrado, no es cuadrado. No es cubo, es cuadrado. Sí, es cubo. Integral de x diferencial x. Más, que es constante, y. Más y integral coseno de x diferencial x.
más la constante de interacción, h de y. Entonces vamos a integrar coseno de x y x en dos términos. Es decir, esto, por supuesto, integramos, me queda g de x y igual a 2y cubo integral de x, será x cuadrado dividido 2, con este 2 vamos a simplificar, y me va a quedar y cubo por x cuadrado, más y por integral de coseno de x, diferencial x respecto de x, será la integral de coseno será seno de x, entonces será por y más y seno de x más h de y. Esto ahora vamos a derivar, esta expresión la vamos a derivar respecto de y. Derivamos respecto de y, como indica aquí. Entonces, derivada de g respecto de y igual. Entonces aquí será 3 por y cuadrado por x cuadrado, más derivamos y respecto de y es 1 por el seno de x, más derivada de h de y, por supuesto, respecto de y. Esto debe ser igual a aquí lo hemos marcado como número 2, como segundo paso, que debe ser la derivada de g respecto a y, debe ser igual a n de x. Pero n de x y conocemos nosotros, ¿no es cierto? Aquí lo hemos marcado, n de x y es 3x cuadrado y cuadrado más seno de x. Entonces reemplazamos aquí eso. Entonces primero, 3y cuadrado, x cuadrado más seno de x, más derivada de h respecto de y, será igual a n de x y es 3x cuadrado y cuadrado más seno de x, como indica aquí. Entonces aquí debe haber términos semejantes. Aquí eso lo eliminamos. Seno de x en ambos términos, miembros. Entonces, derivada de h respecto a y, no queda nada de cero. Entonces, de ahí despejamos, o es una ecuación diferencial, la cual resolvemos. Diferencial de h de y es igual a 0 por diferencial de y. No, esto no. Esto debemos integrar. Aclaremos aquí. Eso es integral de h. De diferencial de h, perdón. De y. Es igual a 0. Integral diferencial de y. Más la constante de interacción segundo. Segundo le llamamos. Aquí este diferencial de y está multiplicando a 0, por eso se muestra, pero se muestra ahí lo que estamos haciendo. Esto, entonces h de y es igual a C1, esto es 0. 0 más C1 sigue siendo segundo. Entonces ahí tenemos h de y h de y aquí no conocemos, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a reemplazar. H de y reemplazaremos ahí. Entonces g de x y será igual a y cubo por x cuadrado más y seno de x más la constante de interacción. G de x y es c. Tercer paso. Aquí hemos dicho que g de x y es c. Entonces reemplazamos ahí. G de x y es c igual a y cubo x cuadrado más y seno de x más c1. Ahora este C1 pasamos al primer miembro, a restar C menos C1 es igual a X cuadrado por Y cubo más Y seno de X. Entonces, dos constantes restadas, le cambiamos de nombre, C2 es igual a X cuadrado Y cubo más Y seno de X. Solución general de la ecuación de diferencia. Esto es una expresión de infinitas, una ecuación de infinitas curvas, debido a C2, ¿no es cierto? Entonces, es la solución general. Otro, por supuesto, primero, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, ver si la ecuación diferencial es exacta, y después hemos resuelto estas dos. Hemos seguido estos tres pasos
una vez confirmado que la ecuación diferencial es exacta. Los mismos pasos haremos para todos los ejemplos. Veamos como un segundo ejemplo, m de x y que sea x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado, de raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, más 1 sobre x más 1 sobre y. Diferencial de x más, paréntesis, y dividido raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, más 1 sobre y menos x sobre y cuadrado, diferencial y igual a 0. Entonces aquí m de x y es x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, más 1 sobre x más 1 sobre y. Y n de x y será y dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, más 1 sobre y menos x sobre y cuadrado. Entonces, vamos a derivar, derivada parcial de m respecto de y. Entonces, todo lo que es x constante. Entonces, será aquí menos, directamente, menos x por y dividido x cuadrado más y cuadrado dividido, elevado a 3 medidas. Esto será 0, 0, y menos, derivada de 1 sobre y respecto a y es menos 1 dividido y cuadrado. Ahora derivemos n respecto de x, derivada parcial de n respecto de x será menos x por y dividido x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medidas. Esto será constante 0, derivada de una constante 0, y derivada de x, 1 dividido y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado. Comparamos esas derivadas parciales. Entonces, menos x por y dividido x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios, menos 1 sobre y cuadrado, debe ser igual a menos x por y dividido x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios, menos 1 sobre y cuadrado. Si cumple la igualdad, por lo tanto, la ecuación diferencial se llama o es exacta. Entonces, ya habíamos dicho, inciso I, empezamos por ahí, que diferencial de g de x y es igual a m de x y diferencial de x. Hay que reemplazar m, lo tenemos aquí arriba. Diferencial de g de x y es igual a x, m es x dividido de raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, más 1 sobre x más 1 sobre y diferencial de x. Esto integramos y no nos olvidamos de la constante de integración. Si nos fijamos, los mismos pasos estamos haciendo, ¿no es cierto? Integramos, será igual a integral de x dividido x raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, más 1 sobre x más 1 sobre y diferencial x más h de x. Aquí lo podemos hacer en 3 términos. Lo vamos a hacer así. G de x y es igual a integral de x dividido raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado diferencial x más integral de 1 sobre x diferencial de x más 1 sobre y constante integral diferencial de x más h de y. Integramos el primer término, x dividido raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces será raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Integramos el segundo término, 1 sobre x diferencial de x será neperiano de x. Integramos el tercer término, será x sobre y, es simple, ¿no es cierto? Más h de y. Entonces, otra vez, esta ecuación la vamos a derivar respecto de y. No nos olvidemos, aquí quedó, o si nos fijamos, aquí quedó en función de h. Este término o estos términos, pueden ser más de un término, no los conocemos, tenemos que buscar. ¿Qué hacemos para ello? Tenemos que derivar. Derivada de g respecto de y. Aquí faltó un paso. Sí, aquí derivada de g respecto de y. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí no estamos mostrando. Aquí directamente estamos mostrando lo que hemos derivado. Aquí este pasito nos faltó. No. Ese por corregir, ¿listo? Aquí falta mostrar
el resultado de esa derivada. Y el resultado de esa derivada es y dividido raíz cuadrada de y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Menos, digamos, este 0 será 0, este será por este 1 sobre y, o x, lo que estamos derivando aquí, de repente para mostrar mejor, es x y elevado a menos 1. Menos 1. Si esto lo derivamos, resulta que será menos x sobre y cuadrado. Esto tenemos aquí. Esto tenemos aquí. Más, esto es 0. Les dije, ¿no? Esto es 0. Y la derivada de h respecto de y. Esto debe ser igual a n de xy. Y n de xy, lo tenemos aquí, es y sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, más 1 sobre y menos x sobre y cuadrado. Aquí hay términos que podemos eliminar. Sí, hay términos que podemos eliminar. Sí, también hay otro. Y me quedó derivada de h respecto de y igual a 1 sobre y. Esta es una ecuación diferencial, la cual debemos resolver. Entonces, este diferencial de y multiplicamos a 1. Entonces quedará h de y será igual a diferencial de y dividido y, o 1 sobre y diferencial de y. Esto es una ecuación diferencial, la cual debemos resolver. Integral de diferencial de h de y igual a integral de 1 sobre y diferencial y más C1. Entonces h de y será igual, esto es neperiano de y más C1. Ahora, ¿en qué quedó la ecuación anterior? G de xy es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más el neperiano de x más x sobre y más neperiano de y más C1. Esto es, estoy reemplazando aquí, h de y. Bueno, aquí muy directo. No he reemplazado algunas cositas. Primero era mostrar dónde estoy reemplazando para después recién reemplazar. Entonces, G de xy es C. Si nos fijamos, aquí está C y este C1 hemos pasado directamente. C menos C1 igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más el neperiano de x más x sobre y más neperiano de y. Entonces aquí hay dos términos que puedo aplicar a estas dos propiedades. Como es positivo, será neperiano de x más neperiano de y, será el neperiano de y, x por y o y por x, no importa. Entonces, a esto le llamamos C2, igual raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, más neperiano de x por y más x sobre y. Solución general de la ecuación diferencial. Hasta ahí un tercer ejemplo. Un ratito, jóvenes, ya, un traguito de agua. Esperen un ratito. Número 3, jóvenes. M de xy e elevado a x menos y sobre x cuadrado menos y cuadrado coseno de x diferencial de x más paréntesis 1 sobre x menos 2y seno de x diferencial y igual a 0. No importa el orden
por supuesto, todo esto puede aparecer primero este término, sigue siendo este n de xy, ¿no es cierto? Porque habíamos definido que el término que multiplica, o el factor que multiplica al diferencial de y es n de xy, y el factor que multiplica a diferencial de x es m de xy. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Que aquí puede aparecer una ecuación diferencial así. Primero ese término. El orden no importa, ¿no es cierto? Diferencial y más diferencial x igual a 0. Aquí lo importante, decimos, al diferencial de x le multiplica un factor, ese se llama m. Y al diferencial de y también le multiplica un factor, ese se llama n. Y nosotros tenemos que, como tenemos que comparar esas derivadas, entonces esta derivada de m, tenemos que hacerlo derivada parcial de m respecto a y esto derivada de n respecto a x. Entonces m de xy es e elevado a x menos y sobre x cuadrado menos y cuadrado coseno de x. Si derivamos m respecto a y, derivada parcial de m respecto a y, x será constante, ¿cierto? Entonces, este será constante, derivada de una constante, 0. 0, entonces será menos, derivada de y respecto a y es 1, menos 1 sobre x cuadrado, correcto. Ahora, vamos a, coseno de x será constante, vamos a derivar y cuadrado, pero es menos y cuadrado, entonces será menos 2y coseno de x. Ahora, n de xy es 1 sobre x menos 2y seno de x. Derivada parcial de n respecto a x, y será constante. Entonces, aquí será, de esto será 1 sobre, derivada de 1 sobre x respecto a x, será, vamos a derivar x elevado a menos 1. Entonces será menos 1 sobre x cuadrado, ¿está bien? Ahora derivamos 2y es constante por el seno de x, derivamos seno de x, será menos 2y coseno de x. Estas dos derivadas están ahí, entonces comparamos las derivadas, por supuesto, estas dos derivadas son iguales. Por lo tanto, sí es una ecuación diferencial exacta. Resolvemos o aplicamos los mismos pasos. Diferencial de G, bueno, aquí estamos ya directo, ¿no? Diferencial de G de XY debe ser igual a M de XY diferencial X más. Primero reemplazamos M, después integramos, después será H de Y. E elevado a X menos Y sobre X cuadrado menos Y cuadrado coseno de X, diferencial X, ¿no es cierto? Esto vamos a integrar. Eliminamos, ¿qué vamos a integrar al segundo miembro? E elevado a X menos Y sobre X cuadrado menos Y cuadrado coseno menos Y sobre X cuadrado, ¿no? Menos Y cuadrado coseno de X. Diferencial X más H de Y. También lo podemos integrar en tres términos. G de XY integramos E elevado a X, la misma función, E elevado a X. Integramos respecto de X, ¿no? Todos los términos respecto de X. Integramos ahora, primero, menos Y constante integral de 1 sobre X cuadrado, diferencial X, menos Y cuadrado integral de coseno de X, diferencial X, más H de X. Entonces, si integramos E elevado a X respecto a X, la misma función, integramos 1 sobre X cuadrado, será menos 1 sobre X por menos, va a ser más Y sobre X. Integramos coseno, será seno de X. Entonces quedará menos Y cuadrado seno de X más H de Y. Ahora, esto vamos a derivar respecto a Y esto también lo estamos haciendo directamente. Si derivamos respecto a Y, esto será constante, 0. Derivamos Y respecto a Y, me quedará 1 sobre X, ¿está bien?
derivamos respecto a y, será menos 2y seno de x, más derivada de h respecto a y, igual a n de xy, pero n de xy está aquí, 1 sobre x menos 2y seno de x. Aquí hay términos por eliminar. Por supuesto, me quedó igual a 0, no quedó nada, igual a 0. Igual a 0. Entonces, es una ecuación diferencial que tengo que resolver. H de diferencial de h de y es igual a 0 diferencial y. Entonces, esto integro, por supuesto el término no va a aparecer, es 0 al integral. Integral del diferencial de h de y es igual a C1. Este 0 no aparece, C1 directamente. H de y es C1. Entonces, g de xy es igual a e elevado a x más y sobre x menos y cuadrado seno de x más C1. Aquí esto es h, ¿no es cierto? Ahora este C1 pasamos a restar, C menos C1 igual a e elevado a x más y sobre x menos y cuadrado seno de x. Entonces C menos C1, C2, C2 será igual a e elevado a x más y sobre x menos y cuadrado seno de x. Solución general de la ecuación diferencial. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta aquí? No, ingeniero. Pregunten nomás ahora. Si hay alguna duda, por supuesto, la aclaramos. Aquí es indiferente. Aquí en todos los casos hemos iniciado resolviendo. En todos los casos hemos hecho resolviendo por ahí, ¿no es cierto? El primero. Pero también podemos empezar por acá y utilizamos el inciso I para concluir el problema. Es decir, aquí nosotros podemos, en vez de decir diferencial de G de XY, o empezar por M de XY integrando, podemos hacer también así. Igual a N, como indica aquí, por supuesto, N de XY. Pero esto tenemos que integrar. Cuando integremos, por supuesto, tenemos que hacerlo respecto de Y. Luego, una vez integrado esto, vamos a derivar. Eso vamos a derivar respecto de X, ya no de Y. Aquí anteriormente hacíamos Y. Entonces, esto lo vamos a igualar a, ya no a N, sino a M. A M de X. Podemos entonces empezar por ahí, por el segundo inciso, y reemplazamos M de X. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros aquí en estos casos? Hemos empezado por acá, hemos derivado, hemos igualado a N de X. No, ahora podemos empezar por acá, derivar, igualar a M de XY. Pero el proceso será exactamente el mismo. Más adelante haremos más o menos eso es lo que estoy diciendo, para ver que los resultados o el proceso será exactamente el mismo. Seguimos entonces. Ecuaciones diferenciales reducibles exactas. Factores de interacción. En algunos casos, cuando la ecuación diferencial m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0 no representa una ecuación diferencial exacta, ¿qué significa no? Que la derivada parcial de n. Voy a resumir, respecto a y es distinta. Eso significa que no. Derivada parcial de n respecto de x. Dice que no representa una ecuación diferencial exacta. Se consigue determinar una función y de x y y, tal que al multiplicar la función por la ecuación diferencial, esta función por la ecuación diferencial, esta nueva ecuación diferencial resulta que es una ecuación diferencial exacta. Entonces, inicialmente la ecuación diferencial no es exacta, pero tenemos que resolverla por exacta, entonces tenemos que hacerla exacta. Bueno, aquí está, ¿no? Derivada parcial de m respecto a y es distinto de la derivada parcial de n respecto a x.
¿Cómo hacemos? Dice que si la ecuación diferencial m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0 no es exacta, buscamos una función y de xy que multiplicada por la ecuación, esta nueva ecuación debe ser exacta. Entonces, y de xy por m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0. Entonces, multiplicamos ese y por cada uno de los términos. Y por m de xy diferencial x más y por n de xy diferencial y igual a 0. Entonces, resumamos aquí y por m diferencial de x más y por n diferencial y igual a 0. Esta nueva ecuación diferencial dice que tiene que ser exacta. Y para que sea exacta, se tiene que cumplir que la derivada parcial de y por m respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de y por n respecto de x. Entonces, el primer miembro es un producto, dos funciones y m. Vamos a derivarla. Entonces, primero y sin derivar por la derivada de m respecto a y, más m sin derivar por la derivada de y respecto a y. Lo mismo aquí, igual a y por derivada parcial de n respecto a x, más y por la derivada de y respecto de x. Aquí vamos a considerar y función de x únicamente. Si fuera función de x únicamente, la derivada de y respecto a y va a ser 0. Entonces estamos considerando que nuestra función buscada va a ser respecto de x únicamente. Reemplazamos entonces. Derivada de y respecto de y será 0. Este será 0 entonces. ¿Qué me queda? Y derivada de m respecto de y este otro y término pasamos al primer miembro, menos y derivada de n respecto de y igual a n por derivada de y respecto de x. Factorizamos y. De aquí de estos dos términos factorizamos y multiplica a derivada parcial de m respecto de y menos derivada parcial de n respecto de x. Esto es un dato inicial, ya sabemos que esas derivadas parciales son distintas. Aquí está. Por si la ecuación diferencial es exacta, estos dos deberían ser iguales, entonces se anula. Es 0, ¿no es cierto? No tiene sentido. Pero como sabemos que son distintas, entonces buscamos. No nos olvidemos que estamos buscando esa función y de aquí tengo que despejar y o hacerle una ecuación diferencial separable para integrar. Entonces, si hemos factorizado y, aquí en el segundo miembro quedó n derivada de y respecto a x. Entonces, hacemos las operaciones. Aquí al diferencial de y lo voy a pasar a dividir. N pasa a dividir al paréntesis y el diferencial de x multiplica todo. Es decir, diferencial de y dividido y igual a derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre n diferencial de x. Esto vamos a integrar. Integral de diferencial de y sobre y o 1 sobre y diferencial de y. Este será neperiano. Igual a integral, ya es forma genérica, no conocemos. Integral de derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x dividido n. Este ya es un dato, este paréntesis es un dato, y este n conocemos desde el inicio, también es un dato diferencial de x. Ahora integramos, decía, o será neperiano ahí, igual a, lo dejamos así en forma genérica, no conocemos, integral de derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre n por diferencial de x. Esto entonces despejamos o eliminamos neperiano, será y habíamos dicho que es función de x, le ponemos y de x será igual a e elevado, pasa como exponente, ¿no es cierto? Si hemos eliminado neperiano, e elevado a integral de derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x. Son todo sobre n por diferencial de x. Aquí, como estamos integrando, no me olvidé de comentar siempre la constante de integración, c. Pero aquí vamos a considerar la constante de integración como 0. Ya que estamos buscando la solución de la función y. ¿Listo? Que se puede considerar como la solución particular de una función.
Y esa vamos a reemplazarlo en la otra ecuación. Entonces puede ser 0. Entonces y de x será e elevado a integral, un dato entre paréntesis, dividido el dato n diferencial de x. Eso vamos a integrar respecto de x. Esto, si nosotros dividimos entre n, tiene que quedarme en función, este resultado en función de n de x, perdón, para que pueda integrar respecto de x. Ahora lo otro, si cuando ya esto borramos, pasamos, volvemos desde aquí y derivada parcial de m respecto a y más m derivada de y respecto a y es igual a y derivada de n respecto a x más n derivada de y respecto de x. ¿Qué sucede si está en función de y únicamente? La derivada de y respecto a x será 0. Entonces, esto será 0. Y hago el mismo procedimiento para encontrar esa función y, pero respecto a y, mismo procedimiento. Es decir, reemplazamos el 0, hemos reemplazado el 0, ese término más 0, más 0, este término pasamos al segundo miembro, y me queda m derivada de y respecto de y es igual a y derivada de n respecto de x menos y derivada de m respecto de y. Entonces, factorizamos el segundo miembro, factorizamos y. El primer miembro me queda m derivada de y respecto de y es igual a y por derivada de n respecto de x menos derivada de m respecto de y. Aquí voy a factorizar esto para que quede el mismo del anterior, o parecido, no el mismo. Voy a poner menos primero aquí. Y antes de hacer las operaciones. Y aquí voy a poner esto primero, derivada de m. Respecto a y, menos derivada de n respecto de x. ¿Para qué? Para que ese es el denominador o el numerador sea el mismo. Solamente para eso estoy arreglando aquí de tal manera que ya no hagamos otra operación. Entonces he factorizado el signo, o sacado si quieren el signo, y he trabajado con eso. Entonces ahora este i voy a pasar a dividir, este m va a pasar a dividir y este diferencial de i va a pasar a multiplicar. Es decir, ¿cómo va a quedar? 1 sobre i diferencial de i igual a menos derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre m por diferencial de i. Ahora ya puedo integrar una ecuación diferencial separable, integral de 1 sobre i diferencial de i igual a menos integral de derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre m diferencial de y. Integramos y despejamos y. Y habíamos dicho que y va a estar en función de y es igual a e elevado a menos integral de derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre m por diferencial de y. Entonces, ya aquí decía, esto vamos a dividirlo sobre n de tal manera que todo esto que vamos a integrar sea respecto de x únicamente. Y aquí vamos a dividir entre m de tal manera que el resultado sea en función de y únicamente para que integre respecto de y. Con esta función y, nuevamente, decía que si inicialmente no es exacta la ecuación diferencial, multiplicar esa ecuación, esa función por la ecuación diferencial, esa nueva ecuación debe ser exacta. Ese es el objetivo de hacerla exacta la ecuación diferencial para poder aplicar su método. Ejemplo. Y justamente aquí les voy a mostrar esa forma. Pero primero resolvamos. Hallar la ecuación diferencial, m es y. Ya no lo detallamos mucho aquí, porque ya hemos definido m es y, derivada de m
derivada parcial de m respecto de y es 1. Derivada de y respecto de y es 1. Ahora, n es menos n. Aquí que quede claro eso. Menos x y menos x cuadrado y. Entonces, derivada parcial de n respecto a x menos 1. Y aquí será menos 2x por y. Entonces, menos 1 menos 2x por y. Estas derivadas parciales no son iguales. Son distintas. Entonces, no es una ecuación diferencial exacta. Entonces, ahí tenemos que ver a qué caso pertenece. Y función de y o y función de x, como indica aquí. Cualquiera que sea, el exponente es el mismo, ¿no es cierto? El mismo es el exponente. Entonces nosotros vamos a tener que decidir dividir entre m o dividir entre n, eso explicado ya anteriormente. Si dividimos entre n, de tal manera que el resultado quede en función de x únicamente. Si dividimos entre m, el resultado debe quedar en función de y únicamente para que integre respecto de y. Entonces, primero hagamos esa operación. Derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x. Vamos a ver si vamos a dividir entre n. Primero, esto, 1 menos, esta de aquí será menos 1 menos. Ahí, menos 1 menos 2x por y. Entonces, este menos por menos más 1 y este menos por menos 2xy será, todo será positivo, 1 más 2x por y, dividido. Después hacemos, aquí será 1 más 1, 2, más 2x por y. Veamos, hasta ahí. Bueno, ya el numerador ya no hay problema, pero el denominador, ¿cómo lo elegimos o cómo decidimos? Esto no nos olvidemos que es m es y. Si dividimos entre m, aquí me quedó en numerador en función de xy. Si fuera y entre m, entonces no hay cómo elimine y. Entonces, no puede ser m, tiene que ser n. Y veamos, si es que reemplazando n puedo eliminaros. Lo elimino, en este caso tengo que eliminar todo lo que es y. Debe quedarme en función de x únicamente. Entonces, ¿qué dice n? N dice que es menos x menos todo, ¿no? X más x cuadrado por y, menos es parte de n. Entonces, este n lo puedo poder poner aquí, ¿cierto? Menos 1 más 1, lo que decía, dividido x más x cuadrado por y. De aquí puedo factorizar x del denominador y me queda 2, y también factorizo 2 en el numerador, 2 sobre 2 por 1 más x por y dividido x por 1 más x por y. Entonces, esto lo simplifico. Me queda menos 2 sobre x, menos 2 sobre x. Esto es el exponente únicamente, no es todavía y. Eso habrá que reemplazar. Dice que y es igual a e elevado a menos, este es menos 2 integral de 1 sobre x, diferencial de x. Entonces, esto será neperiano. Entonces, y será igual a e elevado a menos 2, neperiano de x. Entonces, este menos 2 pasa como exponente de x, será y será igual a e elevado a neperiano de x elevado a menos 2. Entonces, e elevado a neperiano lo elimino y me queda multiplicando x elevado a menos 2, y será igual a x elevado a menos 2. O y igual a 1 sobre x cuadrado. Esta es la función que está buscando, pero habrá que verificar. Dice que esta función tenemos que multiplicar a la ecuación diferencial para que sea exacta. Es decir, 1 sobre x por toda la ecuación, y diferencial x menos x, paréntesis, x más x cuadrado por y diferencial y igual a 0. 1 sobre x cuadrado lo multiplicamos término a término. Podemos hacer por todo o 1 por 1, así, no importa, el resultado es el mismo.
Entonces será y sobre x cuadrado, correcto, diferencial x, menos x más x cuadrado por y, dividido x cuadrado, diferencial y, igual a 0. Ahora ya puedo dividir esto. Todo y sobre x cuadrado, diferencial x, menos x sobre x cuadrado, es 1 sobre x, más x cuadrado por y dividido x cuadrado, es y únicamente, diferencial y igual a 0. Esta es la nueva ecuación diferencial. Esta ecuación debe ser exacta si hemos encontrado la función correcta. Si no se cumple la igualdad, si no es exacta, esto estaría mal. Entonces habrá que revisar dónde algo hemos hecho mal, por supuesto, ¿no? Y hay que buscar el error. Entonces, pero primero veamos. Derivada, este es nuevo m, derivada parcial de m respecto a y es igual. Si derivada de y respecto a y es 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado, correcto, está bien derivada. Ahora derivamos n respecto a x, menos 1 sobre x menos y. Entonces, menos, vamos a derivar x elevado a menos 1. Entonces será x elevado a menos 2 dividido menos 1 por x elevado a menos 2, menos por menos más 1 sobre x cuadrado, correcto. Y la derivada de menos y respecto a x es 0. De x, ¿no es cierto? Es una constante 0. Entonces, ¿estas derivadas parciales son iguales? Sí, son iguales. Cumplió. Entonces, resolvemos como tal. Diferencial de g de xy, por supuesto, ya decimos, ¿no es cierto? Diferencial de g de xy igual a m de xy. Primero reemplazamos. Primero, esto lo vamos a hacer con m. Después el otro vamos a hacer, o uno de ellos vamos a hacer con n. Vamos a iniciar con n. Entonces será integral diferencial de g de xy igual a y constante, esto es m, y 1 sobre x cuadrado vamos a integrar respecto a x, más h de y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a integrar? Podemos pasarlo al numerador. Y integral de x elevado a menos 2, diferencial x. Esto tenemos, si integramos, creo que sea necesario, pero x elevado a menos 2, diferencial de x. Tenemos que sumarle, ¿no es cierto? Al exponente, menos 2 más 1, dividido menos 2 más 1. Bueno, esto ya saben ustedes, ¿no es cierto? Más 1. Entonces será x elevado a menos 1, dividido menos 1. Entonces será menos y sobre x más h de y. Esto vamos a derivar nuevamente respecto a y. Entonces, si derivamos respecto a y, será un menos 1 sobre x más derivada de h respecto a y igual a n de xy. Pero aquí es n. Aquí es igual a n. Otro ejemplo. Menos 1 sobre x menos y. Entonces, menos 1 sobre x menos y. Aquí los eliminamos y me queda derivada de h respecto a y es igual a menos y. Entonces, una ecuación diferencial que tengo que resolver. Diferencial de h será igual a menos y, diferencial de y. Si esto integramos, será y cuadrado dividido 2 por ese negativo, menos y cuadrado dividido 2, más la constante. Esto debemos reemplazar aquí. Ya no lo mostramos aquí, ¿no? Ahí hay que reemplazar esto. Entonces, g de xy es igual a menos y sobre x, menos y cuadrado sobre 2 más c1. Correcto. Ahora este c1, este g de xy es c. Bueno, aquí ya algo era esto. C menos C1 es una constante C2. C2 será igual a menos y sobre x menos y cuadrado dividido la solución de la ecuación diferencial. Finalmente, número 5, intenten hacer ustedes son las 8:15, 5 minutos para que traten de resolver, ¿listo? Por supuesto, después de los 5 minutos, allí seguramente habrá dudas y lo resolvemos en clase. Sigan ahora, 5 minutitos. Traten de resolver este número 5.
Bueno, ahora ya haremos algo de esto. Sigamos, jóvenes. ¿Se pudo o no se pudo? Hola. No, ingeniero. Derivada parcial de m respecto a y, 1. Derivada parcial de n respecto a x, esto será 0, una constante. Todo lo que no sea x será constante. 0. Y me queda únicamente menos 2. Entonces estas derivadas parciales son distintas. Tenemos que buscar una función y que multiplicada por la ecuación, esa nueva ecuación debe ser la función multiplicada por la ecuación diferencial, la convierte en una ecuación diferencial exacta. Entonces, primero, 1 menos, veamos, derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre m. Aquí estamos, si dividimos entre m, será y cubo menos 2xy, y aquí será una constante únicamente, 3, entonces no es posible. Veamos m es y únicamente, entonces será 3 sobre y. Y reemplazamos esa, aquí, si nos fijamos, justamente esto, ¿no es cierto? Menos integral, derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x. Aquí, todo esto resulta que había sido una constante, dividido m, que es y, entonces será menos 3 integral de 1 sobre y, diferencial de y. Entonces será y igual a menos 3 neperiano a y será igual a e elevado a neperiano de y elevado a menos 3. Menos 3 pasa como exponente. Y entonces será y igual a y será igual a y al cubo, o 1 sobre y cubo, cualquiera que sea. Esta función debemos multiplicar la ecuación diferencial 1 sobre y cubo por y diferencial x más y cubo menos 2x diferencial y igual a 0. Entonces, y dividido y cubo es y cuadrado, correcto, ¿está bien? Ahora, y cubo dividido y es 1 menos 2x dividido y cubo diferencial y igual a 0. Entonces, esto es el nuevo m y este es el nuevo n. Derivemos. Derivada parcial de m respecto a y será 2. Esto, ¿cómo estamos derivando? Y elevado a menos 2, ¿no es cierto? Y elevado, o será y elevado a menos 2. Eso estamos derivando. Entonces, será menos 2 por y elevado a menos 3. O esto es menos 2 sobre y cubo. Lo mismo. Entonces, está bien derivado. Menos 2 sobre y cubo. Ahora derivamos x. 2x dividido y cubo. Esto es 0, por supuesto, menos, este es 1. Me queda 2 por 1, 2 sobre y cubo. Entonces, estas derivadas parciales son iguales. Entonces, sí, es una ecuación diferencial exacta. Resolvemos como exacta. Ahora aquí vamos a empezar así por el segundo inciso. Volvemos al segundo. La forma de resolver
Aquí lo hemos dicho como inciso 1, 2 y 3, o inciso I. Aquí está. Por acá vamos a resolver primero. Por ahí vamos a empezar, perdón. Y vamos a utilizar el inciso I para apoyo, la derivada. Entonces dice, derivada parcial de G respecto a Y debe ser igual a N de XY. Entonces, diferencial de G de XY es igual a N de XY diferencial Y. Esto vamos a integrar respecto de Y. Entonces, reemplazamos G de XY es igual a N es 1 menos 2XY cubo diferencial Y. Integral diferencial de G es igual a integral de diferencial Y menos 2X constante. Integramos 1 sobre Y cubo diferencial Y más H de X. Aquí la constante ya no es H de Y, es H de X. Integramos entonces. Y menos 2X. Aquí faltó ese detalle. Integramos Y elevado a menos 3, diferencial Y. Entonces será menos 3 más 1, menos 2, dividido, menos 3 más 1, menos 2. Con este 2 simplificamos y me queda menos X sobre Y cuadrado, más H de X. Esto hay que derivar, pero ahora derivamos respecto de X. Derivada parcial, derivada de G respecto de X será igual a, esto será 0, estamos derivando respecto de X, será 0, y esto será 1 dividido Y cuadrado más derivada de H respecto de X igual a M de XY. M, ¿qué es M? Aquí indicamos, ¿no es cierto? 1 sobre Y cuadrado. 1 sobre Y cuadrado más derivada de H respecto de X es esto. M es 1 sobre Y cuadrado. Por supuesto, aquí eliminamos. Diferencial de H respecto a X es 0. Otra ecuación diferencial, resolvemos. Esta H de X igual a C1. Entonces G de XY es igual a Y más X sobre Y cuadrado más H de X, que es C1. C menos C1 es igual a Y más X dividido Y cuadrado. Entonces esto se llama C2, o le llamamos C2, es igual a Y más X sobre Y cuadrado. Solución general de la ecuación diferencial. No es más entonces. Hasta ahí, este número 6 para que ustedes resuelvan. Por supuesto, les paso la guía. Y la otra parte que vamos a ver será factores de interacción por tabla. O la primero vamos a hacer resumen, pero va a ser por tabla. Solamente utilizamos la tablita y resumimos para resolver. No es más por ahora, jóvenes. Les voy a pasar hasta este punto, hasta nuestro avance, para continuar el día miércoles. Chao, jóvenes. ¿Hay alguna consulta? No, ingeniero. No es más entonces. Chao, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.